Las 8:01. Desde hace ya algunos días aquí en el Primer Café hemos dado inicio a debates entre candidatos al Congreso de la República y en esta oportunidad nos acompañan la doctora Rosa Mavila de Gana Perú y Luis Iberico de la Alianza por el Gran Cambio. Con ambos vamos a discutir los diferentes temas de tanto la actualidad como los temas que ellos plantean en sus agendas de campaña. Buenos días a ambos, doctora. Jaime, ¿Cómo estás? Gracias a ambos por venir. Hemos hecho un sorteo previo. Va a iniciar esta ronda la doctora Rosa Mavila. Básicamente sobre un tema que nos empapa en la actualidad y tiene que ver con la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de endurecer la fiscalización que ya venía teniendo el jurado sobre las encuestadoras. Es decir, las encuestadoras ya estaban fiscalizadas previamente. El candidato Ollanta Humala el candidato de la doctora Rosa Mavila pidió fiscalización, pero ya había una fiscalización. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué debe hacer el jurado y qué deben hacer las encuestadoras? Ambos invitados tienen 2 minutos cada uno para intervenir sobre el tema. Doctora Mavila. Buenos días. Yo creo que el tema es interesante porque pone en debate asuntos de naturaleza constitucional, o sea, de un lado tenemos el derecho de las personas a tener la más alta información en materia político-electoral, pero de otro también tenemos un principio que rige en la normatividad supranacional que tiene que ver con criterios de rendición de cuentas y de fiscalización, lo cual atañe a toda actividad pública y privada. Yo creo que la decisión del Jurado Nacional de Elecciones es dubitable, es discutible, pero creo que podemos consensuar, aquí conversábamos con Luis Iberico antes de entrar al set, que la oportunidad tal vez no es precisamente la mejor. Sin embargo, también en honor a la verdad, creo que podemos tener un punto de vista crítico sobre determinadas encuestas, ¿no? El día de ayer yo leí en no sé qué periódico que una encuesta se había planteado con un resultado el día anterior, culminada ya la fase de centralización de datos, y al día siguiente esa misma encuesta salía con datos diferenciados, lo que aparentemente, no digo que eso se generalice a todas las encuestadoras, pero exigiría un estándar de seriedad en el trabajo profesional. Ahora, Ollanta Humala no ha dicho lo mismo, ¿eh? Sí, no ha dicho pues, o sea, es un punto de vista del candidato, nosotros tenemos punto de vista, no sea yo creo sin embargo que no estoy diciendo que la decisión del jurado sea definitivamente negativa, estoy diciendo que hay necesidad de hacer rendición de cuentas y fiscalización, que no hay que hacer tremendo alarido sobre posibilidades de rendición de cuentas y fiscalización. Sin embargo, estoy diciendo que esta rendición de cuentas y fiscalización, desde mi personal punto de vista, no debe neutralizar el derecho de las personas a estar informadas. Las encuestas son dubitables, ¿no? Hay algunas encuestadoras que han dado excesiva, han sido correctas en sus parámetros electorales. Hay otras que se han equivocado grandemente. Muy bien. Sobre el mismo tema, Luis Iberico de Alianza por el Gran Cambio tiene 2 minutos. Bueno, muy buenos días a ti, Jaime, nuevamente. A Rosa Mavila, mis mejores deseos para esta contienda democrática. A ver, ya personalmente me he pronunciado, lo he hecho también ayer el propio PPK, nuestro candidato presidencial, en el sentido de que la decisión del Jurado Nacional de Elecciones puede ser bastante buena, sin embargo, la medida en este momento es inoportuna y es inconveniente. Inoportuna porque ya estamos en medio de un proceso electoral, ya estamos cruzando el río y no podemos, como muchos lo han dicho, cambiar de la noche a la mañana, no las reglas del juego porque no son parte de la ley, de los reglamentos electorales, pero sí un uso y una costumbre que hemos venido teniendo a lo largo de los últimos años de nuestra historia democrática. E inconveniente, porque finalmente yo creo que si, como lo ha denunciado el candidato Toledo, esto es algo que viene desde Palacio de Gobierno, parecería que el candidato de Alan García entonces es Alejandro Toledo, porque lo que está haciendo este candidato es ponerse en el plan de víctima y ya está inclusive anunciando que va a hacer una marcha de los 4 suyos, y creo que al final va a resultar el candidato más favorecido con esta medida que, repito, según lo han señalado los que la denuncian,
el propio Toledo vendría digitada de Palacio de Gobierno. No creo que sea así. Creo que es una decisión del Jurado Nacional de Elecciones que busca ¿qué cosa? Hacer que las encuestadoras hagan su trabajo, pero lo hagan bien. Que se pueda confirmar que en efecto están saliendo a la calle a hacer sus encuestas y que no las están fabricando en un laboratorio. Porque querramos o no, las encuestas, que son un producto del siglo XX y del siglo XXI, porque antes, hace 20, 30 años no había encuesta y la vida seguía igual, tienen una influencia. En conversaciones con los ciudadanos de la calle, en conversaciones con los taxistas, que son un focus group andante, uno me dice, y con esto termino, Jaime, aprovecho los segunditos que aprovechó Rosa, te dicen, oye, PPK es un extraordinario candidato, pero está muy bajo, así que habrá que votar pues por A o por B. Entonces el voto ya no es un tema de conciencia muchas veces, de decisión propia, sino de lo que te dicen las encuestas. Esta encuestocracia hay que dejarla a un lado para que vivamos una auténtica democracia. Bien, vamos a descontarle algunos segundos a Luis Iberico por el tiempo, pero vamos a continuar ahora con temas ya de agenda de gobierno, ¿no? Uno de ellos, y sobre todo, que se lo van a encontrar en el próximo quinquenio, o por lo menos en los primeros meses, es el referido a los famosos decretos de urgencia u obras de urgencia, 33 obras que se enmarcan dentro de unos decretos que han sido muy discutidos, muy polémicos y que de un lado, por lo pronto de la tienda de la doctora Mavila, se ha pedido la derogatoria inmediata de esos decretos que, en fin, se les dice de todo, pero en concreto son obras que se plantean en un contexto en el cual, según el gobierno, el Perú tiene acceso a créditos internacionales y es la oportunidad de hacerlo. La doctora Rosa Mavila comenta los decretos de urgencia. Es curioso que esos decretos de urgencia, específicamente el 01 y el 02, se dan cuando un gobierno está de salida. Es curioso además que tienen que ver con ubicaciones estratégicas del proyecto nacional. O sea, tienen que ver con gas, con petróleo, con infraestructura de puertos, entre otros. Es curioso también que esos decretos asumen, estimado ciudadano que nos está viendo, que se salta por toda la normatividad que exige una licitación de proyectos de carácter macroeconómico patrimonialmente poderosos. El proyecto es curioso entonces que se pueda direccionar a quién se encarga la construcción de determinadas obras, y por eso en el lenguaje popular detrás de estos proyectos en el fondo hay faenones. No es casual que el presidente esté dudando a ver si los promulga o no, porque la protesta social que se ha generado a partir de esos decretos ha sido significativa y obviamente ostensible. El tema de fondo acá tiene que ver con un tema sobre los recursos naturales. Es solo el interés privado, principalmente basado en la economía primario exportadora, el que se pone por delante en el modelo de desarrollo económico. Vamos a dar todo tipo de facilidades a la construcción, por ejemplo, de puertos en lugares geopolíticamente trascendentes para la viabilidad de nuestro país. Está de por medio solo eso. Yo creo que el hecho de que se pretenda vender el país, para decirlo en palabras simples y concretas, unos meses antes de irse del gobierno, hace presumir cuestiones ya no tan santas, expresadas con aquello de que la plata llega sola, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestro punto de vista es que detrás de este apremio, ¿por qué este apuro? ¿Por qué esta desesperación?, se pregunta el ciudadano de a pie. Y esta desesperación probablemente tiene que ver con negociados similares a los petroaudios, por todos conocidos en la escena política nacional. Muy bien, Luis Iberico comenta el mismo tema. ¿Es un faenón? ¿Se están levantando el país en peso o son obras que...? No solo en peso, sino en requetepeso. En requetepeso, dice la doctora Mavila, o son obras que más bien trascienden un gobierno. ¿Qué piensa Luis Iberico? Yo lo que pienso es que al ciudadano que nos la está mirando hay que decirle claramente que su plata, esa plata que paga a través de sus impuestos y que le cuesta, hay que cuidarla. Y desgraciadamente este tipo de decretos, como muy bien lo ha dicho Rosa, que se dan cuando el gobierno ya está de salida, no sé qué tienen de urgencia, porque urgencia quiere decir una situación extrema, una situación de emergencia, una excepción, exactamente. Un desastre natural, una situación económica complicada, podría justificar un decreto de urgencia. Además,
Los decretos de urgencia que autorice el Parlamento se tienen que dar dentro de ciertos parámetros y no pueden ir más allá. Sin embargo, esto se ha convertido en una especie de cajón desastre donde todo cabe. Y nosotros tenemos que restringir y que limitar los decretos de urgencia en general, que a veces son muy útiles, son muy importantes para que cumplan su objetivo y no se conviertan en mascaradas que pueden encubrir faenas y faenones. Y este gobierno que las ha tenido, pues no genera ningún tipo de confianza. Por otro lado, yo creo que tenemos en efecto una situación, un Estado y un Congreso que a veces resulta lento, paquidérmico y asfixiante. Hay que agilizar el Estado, hay que agilizar el Congreso sin que deje de lado sus medidas de control. Pero esto no justifica este tipo de decretos, como tampoco otro elemento importante que hay que verlo en el próximo gobierno, que es el de estos organismos internacionales como la UNOPS, a los cuales muchas entidades públicas están acudiendo para poder hacer procesos sin ningún tipo de control. Son organismos internacionales que desgraciadamente también están siendo mal utilizados. Nuevamente, ¿por qué? Porque tenemos el SNIP y una serie de mecanismos que son lentos y que hay que agilizarlos, porque hay plata y el Estado exige obras, pero sin dejar de controlar cada centavo que usted que nos está mirando invierte a través de sus impuestos, que de paso nosotros señalamos desde un principio, los vamos a ir reduciendo paulatinamente. Otro tema que tiene mucho que ver con lo que está comentando Luis Iberico es el de la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción tiene como espacio eficaz y eficiente el Congreso de la República. Ambos postulan al Parlamento. De hecho, ambos van a tener que encontrarse en el próximo quinquenio con casos de corrupción, si acaso iguales o superiores al de este quinquenio. Desde el Congreso se puede luchar contra la corrupción. La lucha contra la corrupción ha sido eficiente. ¿Cómo mejorarla, doctora Mavila? Por supuesto que desde el Congreso se puede y debe luchar contra la corrupción. Una de las funciones vitales del Parlamento tiene que ver con la fiscalización en general de todos los ámbitos de la actividad pública y de la actividad privada en tanto pueda afectar el interés social. Sin embargo, la lucha contra la corrupción, estimados amigos, no se proclama, se realiza. Yo quisiera llamarle a pensar qué coherencia en la lucha contra la corrupción hay en quienes plantean, antes de que lo pida el dictador, el indulto a Fujimori. Y lo plantean por supuestas razones humanitarias, ¿no? ¿Qué lucha contra la corrupción tienen aquellos que pretenden dejar en libertad? Y no solo estoy hablando del partido de la hija de Fujimori, ¿no? Sino pretende el señor PPK, por ejemplo, que dice que se debe dejar en libertad por razones humanitarias, ¿no es cierto?, a una persona que ha sido una de las principales responsables de la corrupción sistémica contra la que ha luchado aquí mi amigo Lucho Iberico y que ayudó a denunciar, y que era una corrupción desde el corazón mismo del Estado que abarcó a casi todos los poderes de la administración pública. Y entonces yo creo que no es coherente una lucha contra la corrupción que por un criterio electoral y por jalar probablemente algún margen de electorado esté planteando indultar a quien ejercita un margen de cárcel dorada. Yo creo que en materia de corrupción hablamos de transparencia, hablamos de rendición de cuenta, hablamos de una Contraloría que de verdad cumpla sus funciones, hablamos también de una generación de política de ética pública y de un cambio en la cultura nacional, de la cultura de la viveza por una cultura de valores, por una cultura que levante criterios distintos al cuanto es, como es, cuanto hay, que lamentablemente se ha internalizado en la conciencia nacional. Gracias, doctora Mavila. Hay una mención muy precisa de la doctora Mavila frente a la propuesta que en efecto hizo PPK hace algunas semanas ya sobre el indulto a Alberto Fujimori en caso estuviera en estado de gravedad. Luis Iberico. Como tú bien lo has dicho, Jaime, en caso de que estuviera en situación extrema de gravedad. Pero se planteó hizo una pregunta hipotética y una respuesta hipotética que en este momento no tiene sentido discutir, porque el hombre está al margen de algunos problemas de salud, está caminando sano y bueno, como lo vemos paseándose ahí por el penal policial, donde en estos momentos está encerrado. Y yo no entiendo por qué ningún congresista, incluyendo los del comandante Humala, no se ha ido ahí y haciendo uso de sus prerrogativas parlamentarias, ha ingresado sin previo aviso al penal para ver en qué condiciones está el tirano en estos momentos haciendo campaña electoral, recibiendo cientos de miles de dólares de los que querían postular la lista parlamentaria, poniendo y sacando enfermeras de su lista y qué sé yo.
Pero repito, esto ha sido una respuesta hipotética ante una situación de gravedad. Yo he visto personas muriéndose de cáncer y lo mínimo que puedes hacer es trasladarlas a un hospital. Lo contrario, amigos, sería convertir en víctima a Fujimori, y eso sería un gran capital político para este tirano que está pagando las consecuencias de sus actos. Corrupción y Parlamento. El Parlamento tiene que empezar por sí mismo. Por eso yo estoy plenamente de acuerdo con que hay que terminar o restringir la inmunidad parlamentaria para que no se convierta en impunidad. Yo estoy de acuerdo en que hay que modificar la Constitución para que pueda haber vacancia del parlamentario. Si hay vacancia del presidente, si hay vacancia del congresista, del alcalde, ¿por qué no puede el pueblo vacar a un parlamentario que da vergüenza o que no se está cumpliendo sus funciones o que está cometiendo obviamente actos delictivos? El Congreso tiene una comisión de fiscalización. Yo siempre estuve en contra de esta comisión porque creo que cada comisión de defensa, de agricultura, de economía, tiene que fiscalizar. Sin embargo, ahí está, ya existe y va a ser difícil removerla porque sería un mal mensaje. Creo que esta comisión tiene que ser una comisión especial de fiscalización con un buen cuerpo técnico de asesores, con gente que no sea nombrada a dedo, sino que venga por concurso público y que provenga de experiencias como las fiscalías, como la Contraloría, para que sea una buena comisión y no haga circo político de cada denuncia que llega al Congreso de la República. Hay una mención de Luis Iberico hacia los congresistas del partido de Ollantumala respecto a por qué no se ha ido a ver la cárcel dorada de Alberto Fujimori en Diroes. La doctora Mavila comenta el mismo tema. Bueno, yo también le podría repreguntar a mi amigo Luis Iberico por qué los congresistas vinculados a las agrupaciones políticas centralizadas en ese perro, pericote y gato, con respecto a que su agrupación política, no han hecho este mecanismo de fiscalización. Sin embargo, yo digo que es hora ya, estimadas sobre todo amigas y amigos, de hacer un hecho político. Vamos a fumigar la Diroes, ¿no?, que prácticamente ya es una casa política del dictador. Vamos a fumigarla como la fumigamos al Palacio de Gobierno cuando estaba ya en decrepitud esa dictadura que por supuesto puso en riesgo la viabilidad del país. Sin embargo, yo creo que en materia de corrupción, si me permites, Jaime, hay un hecho que no puede la opinión pública dejar pasar así nomás. Alan García Pérez ha devuelto $5.000 creyendo que con eso se limpia la faz por haber recibido el financiamiento para trasladarse en una avioneta en su campaña electoral. El presidente de nuestro país está asumiendo que se puede recibir plata de la droga, ¿no?, y se limpia la cara, ¿no es cierto?, se convierte en transparente su conducta política, devolviendo los $5.000 al clan de los Sánchez Paredes. Y yo creo que sobre este tema, usted, señor televidente que me está mirando, no puede admitir hechos como esto. El encubrimiento, la permisibilidad frente a hechos de corrupción en la clase política, empezando por el mandatario, debe terminar. Esto es un escándalo, señor televidente, porque no puede ser que el narcotráfico esté penetrando las esferas más altas del poder, no puede ser que el narcotráfico intente financiar candidaturas, no puede ser que el narcotráfico esté trayendo sicariato a nuestro país, no puede ser que el narcotráfico gane habeas corpus en el poder judicial, no puede ser, en buena cuenta, que el poder de la droga y de los carteles transnacionales vaya en desmedro de nuestro país, que está empezando a ser ya casi un narcoestado si ya no lo es. 2 minutos, Luis Iberico. Bueno, yo no sé si hay perros y gatos en nuestra alianza, y sería bueno que canes y felinos se entiendan alguna vez, pero pericotes definitivamente no hay. Nos hemos fumigado muy bien. Bueno, más bien es un sancochado, que es un plato bien. Muy nutritivo, un plato muy popular, un plato que se comparte y a mucha honra en un país con tanta diversidad, encontrar también un buen sancochado como alternativa política, con gente que creo que son muy buenos líderes para poder conducir los destinos del Perú. Segundo, me parece que con Rosa Mavila hemos conseguido en algo. De llegar al Parlamento, al primer día nos vamos a la Diroes de saber qué está pasando en esa cárcel dorada, porque el congresista tiene ese derecho. Un compromiso en cámaras, a nadie. No, por va, supuesto. le abren la puerta, entra como lo he hecho yo cuando he sido necesario, siendo congresista de la República. Segundo, no solamente el caso de los $5.000 devueltos, yo creo que el próximo Congreso tiene que ver algunos temas que han sido congelados en el actual Parlamento. Por ejemplo, el caso Comunicore, ¿no?, que resulta una vergüenza que este caso, que tiene tantos indicios de corrupción que comprometen al candidato Lucho Castañeda Locia, haya sido pues pasado por agua tibia. ¿Te acuerdas, Lucho, que el vicepresidente, perdón que te corte, ¿te acuerdas en la radio que el vicepresidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República estaba defendiendo el caso Comunicario? Es candidato. Ese escándalo.
y es candidato con un buen número de la lista de Lucho Castañeda Lozo. Entonces es un caso que hay que ver, porque de verdad que son casos que han removido al país y que pasan por agua tibia. Entonces, si el Congreso no fiscaliza, si el Congreso no defiende el derecho del ciudadano de sentirse indignado cuando estas cosas pasan, pues yo creo que ahí hay temas que hay que resolver de inmediato. Y el caso de los petroaudios, y no es estar repitiendo la misma monserga, son casos que han quedado en el vacío y el actual Congreso, desgraciadamente, no ha cumplido con su misión. No ha cumplido con su misión y el próximo tiene que fortalecer esa labor fiscalizadora que, repito, tiene que ser de alto nivel, de alta calidad, de mucha seriedad, para no afectar las investigaciones que hace el Congreso con este circo en los cuales se convierte muchas veces este tipo de actuaciones. Otro de los temas que tienen que ver con la campaña es el del narcotráfico. El narcotráfico ha penetrado en la campaña como una sombra. Se han visto involucrados medios de comunicación, candidatos presidenciales, hasta el propio presidente de la República. Lo concreto es que el narcotráfico continúa en la zona del BRAE con su brazo armado, Sendero Luminoso, y sobre ese tema no se han tratado de momento propuestas congruentes, propuestas de fondo para erradicar los rezagos de Sendero Luminoso abrazados al narcotráfico en el BRAE. Vamos a iniciar una segunda parte del debate que protagonizan en esta oportunidad la doctora Rosa Mavila de Gana Perú y Luis Iberico de la Alianza por el Gran Cambio. Yo planteaba un tema que tiene que ver con el narcotráfico y el terrorismo, que se ha discutido en los últimos días, ha levantado polvareda, ha involucrado a un medio de comunicación, candidatos presidenciales, básicamente uno, y al propio presidente de la República y al entorno presidencial. Pero el tema de fondo en cuanto al narcotráfico pasa por la lucha que el Estado enfrenta en el BRAE contra el narcotráfico y el brazo armado del narcotráfico, que es Sendero Luminoso, los rezagos de Sendero Luminoso. ¿Qué propuestas concretas tienen nuestros invitados? La doctora Rosa Mavila tiene 2 minutos. Creo que en primer lugar el televidente debe tener una idea del impacto que tiene el narcotráfico en el país. 300 toneladas métricas es la cantidad de cocaína que se produce en nuestro país cada año. La policía solo incauta 32 toneladas métricas, o sea, de 302 toneladas, la policía incauta 32. Poco más de la 10ª parte. El narcotráfico es un problema nacional. En nuestro país hasta 100.000 personas habrían consumido droga y nuestro país es actualmente el segundo productor de cocaína del mundo. Y detrás de eso está la propuesta de guerra contra la droga, auspiciada principalmente por Estados Unidos, que sin embargo es una política que no ha resuelto en sucesivos años de implementación el tema de la droga, el tema de la corrupción de policías, militares, políticos y funcionarios públicos, y se ha desperdiciado valiosos recursos del Estado. Gana Perú lo que plantea, en primer lugar, es una nueva política antidroga en la que participen gobiernos regionales y locales, una política antidroga que mejore la eficacia de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, una política antidroga que implique el golpe a la erradicación compulsiva también de cultivos de coca, que no es eficaz porque afecta a los más pobres y favorece a los narcotraficantes, una política de sustitución en la producción que sea responsable y que sea dirigida por un alto comisionado en las zonas como el BRAE, como en Huánuco, y que centralice toda la iniciativa del Estado en materia de narcotráfico. El día de ayer yo hablaba con abogados de la Procuraduría Antidroga, y hay zonas, se habla del BRAE, se habla del Alto Guayaga, pero por ejemplo de Huánuco no se habla, estimado televidente, y la Procuraduría Antidroga tiene en Huánuco un solo abogado, cuando hay numerosísimos casos que el Estado debe atender contra la gente que hace narcotráfico en nuestro país. Narcotráfico y campaña. Luis Iberico tiene 2 minutos. Toda política de combate al narcotráfico, especialmente en las zonas como el BRAE o el Guayaga, tiene que ir acompañada de medidas de desarrollo alternativo. Esa es la regla fundamental. Y para el desarrollo alternativo tiene que haber infraestructura, tiene que haber vialidad para que los productos alternativos, a la hora de trasladarlos de un lugar a otro, a la hora de trasladarlos a los mercados, resulte rentable.
porque no se puede subvencionar. De lo contrario, estaríamos cargando con otro tipo de droga, la droga de la subvención, que tampoco es buena para una economía. Creo que sí hay que combatir enérgicamente a este sendero luminoso reciclado que tenemos hoy día y que está estrechamente vinculado con el narcotráfico, y creo que nuestras Fuerzas Armadas, en el caso del BRAE, y nuestra Policía Nacional está actuando en situaciones de desventaja, no solamente en materia de equipamiento, sino también en materia de inteligencia, y la inteligencia se obtiene también acercándose al pueblo, y te acercas al pueblo cuando le das alternativas de desarrollo. Ahí hay que enfocar las cosas. Por otro lado, como congresista y luego como presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno y Lucha contra el Narcotráfico, sacamos adelante una ley de control de insumos químicos. Estoy hablando hace 6 o 7 años que salió esta ley. Hasta el momento no se implementa. ¿Cómo es posible que los camiones cargados de querosene, de ácidos y de otros elementos químicos que son relativamente fáciles de controlar pasan por las narices de nuestras autoridades y desembocan en las cocinas donde se elabora la pasta básica y el clorhidrato de cocaína? Son toneladas de insumos químicos que pasan por sus narices. Ahí está la ley. Y sin embargo, por A o B o Z motivos, hasta el día de hoy no se implementa. Un control que tiene que partir no solamente de la Policía Nacional, que desgraciadamente vemos casos de corrupción, sino de otros actores como aduanas, como el MEF, que tienen que ver con el control de estas sustancias precursoras de las drogas. 2 minutos más sobre el mismo tema, la doctora Mavila. Me hubiera gustado que en el plan de gobierno de PPK y de sus aliados se enfatizara lo que con mucho énfasis señala aquí mi amigo Luis Iberico. La lucha contra la droga tiene 5 líneas en esta propuesta de programa, y básicamente se habla de construcción de infraestructura, caminos, luz, agua y colegios, mientras buscamos una solución internacional a esta maldición mundial. Entonces, en otras palabras, hay que hacer infraestructura y la solución es internacional. Yo creo que el gobierno de este país, las fuerzas de este país como el Congreso de la República, tienen que tener un compromiso sistémico contra la corrupción que proviene del narcotráfico. Miren, la relación entre drogas y rezago terrorista es la siguiente. Si desaparecen los rezagos, el narcotráfico sigue vivito y coleando. En cambio, si desaparece la droga, el rezago no existe, ¿no es cierto? Y entonces por eso la lucha contra la droga implica una lucha sistémica, implica la lucha contra la infiltración en las esferas más altas del poder, implica también la lucha contra la infiltración en las Fuerzas Armadas. ¿Cómo es posible que solamente haya procesos de judicialización de supuesto narcotráfico de suboficiales en las zonas del BRAE, en las zonas del Alto Guayaga? ¿Cómo es posible que los altos jerarcas responsables, ¿no es cierto?, del control y la fiscalización del droga en esas regiones nunca sean judicializados ni sean sometidos al control y a la fiscalización de la autoridad pública? Yo creo que el tema de la droga es un tema de fondo, por eso Gana Perú aumentará 2 a 3 veces los recursos para luchar contra el narcotráfico y los rezagos terroristas, y el pueblo del Perú, su Fuerza Armada, por supuesto, aliado al movimiento cocalero y con los ronderos, vencerán los rezagos. Pero aquí, por supuesto, de lo que se trata no es de aplicar una erradicación violentista, de lo que se trata es de hacer desarrollo alternativo, serio, para luchar realmente contra la producción. Sobre este tema, narcotráfico y la campaña, última intervención, 2 minutos a cargo de Luis Iberico. Lo que ha leído mi amiga y lo que está leyendo la gente es una versión muy reducida, muy compacta de lo que son las propuestas de gobierno de la Alianza para el Gran Cambio. A Rosa le digo, no te preocupes, porque mañana o pasado, me parece, vamos a estar presentando nuestro plan de gobierno a la opinión pública a través de los medios de comunicación, y ahí vamos a poder leer in extenso nuestras propuestas en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Por otro lado, sí, pues 2 líneas en la infraestructura, pero es lo más importante. De lo contrario, si no hay infraestructura, si no hay carreteras, si no hay vialidad, cualquier programa que tengamos para esa zona, pues va a caer en el vacío. Y mientras tanto, obviamente, hay que luchar para que internacionalmente combatamos este flagelo, porque es un problema mundial y los países no responden con la misma urgencia, con el mismo carácter de urgencia que le tenemos que dar a este flagelo. Lamentablemente, a los otros países no le podemos imponer nuestros criterios. Es una labor diplomática, es una labor de consensos que va a demorar mucho.
para que Estados Unidos, por ejemplo, si quiere apoyar en la lucha contra el narcotráfico, suelte más de los pocos millones de dólares que está soltando para el Perú. Así que es una labor de largo aliento y es una labor también de luchar contra la infiltración del narcotráfico, y ahí coincido plenamente con Rosa, en todas las estructuras de poder, empezando por la Administración de Justicia. Muy bien, en un acto de transparencia solemos preguntarle a nuestros invitados quién los financia o quiénes financian sus campañas. Eso es transparencia, es apertura, así que en 2 minutos cada uno nos lo va a decir. Doctora Mavila. Bueno, yo acabo de hacer el último fin de semana una excelente fiesta en el Surguanta, donde han ido mucha gente ayacuchana, feministas, amigos de la tradición política por la que yo he andado, trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario, trabajadores de la Administración Pública, del Poder Judicial, mis alumnos de San Marcos, entre otros, ¿no es cierto? Y entonces de ese aporte prácticamente está saliendo la escasa propaganda que yo voy a hacer, no tan profusa, por cierto, como la de nuestro común amigo. ¿Y ¿cierto? su agrupación política quién? Bueno, obviamente entiendo que en el caso de Ollanta Humala y Gana Perú ya se ha hecho una declaración al Jurado Nacional de Elecciones sobre el financiamiento. Tiene que ver con aportes que han hecho determinadas personas. Recuerdo que haber leído un aporte más o menos trascendente de un congresista y de Xiomi Lerner, entre otros, y también con actividades. O sea, Gana Perú está haciendo actividades a nivel nacional. El diario La República me sacó a mí una nota en que me decía que nostálgicamente estoy recordando las frejoladas de Alfonso Barrantes. Algo hay de verdad en eso, ¿no? Estoy reuniéndome en festividades ayacuchanas, en frejoladas con amigos, ¿no? Que creen, pues, en que detrás de uno hay una apuesta transparente contra la corrupción y hay una apuesta genuina por la vigencia de los derechos de las mujeres, hay una apuesta genuina también por la defensa de los derechos de los trabajadores penitenciarios, pero sobre todo y fundamentalmente hay una apuesta por el país, por levantar la calidad de un Congreso tan alicaído y que es parte del sistema político, remontarlo y cualificarlo. Muy bien, Luis Iberico, sobre el mismo tema. No, agradecer a personas que me están ayudando. Justo Irene Molina me ha dado 6 paneles, muchas gracias Irene. Arturo Cornejo me ha dado 8 paneles, gracias Arturo, es lo que tengo hasta el momento. A César Acuña, por supuesto, le agradezco los volantes que gracias a Dios tengo, muy bonitos los hemos hecho. 100.000 volantes hasta el momento, que ya estamos por terminar, así que por favor voy a necesitar un poquito más de volantes. A mi amigo Eduardo Vela, que me está ayudando con pósters y calcomanías, 20.000 pósters, 20.000 calcomanías, que para una ciudad como Lima realmente resulta exiguo, pero sobre todo a los medios de comunicación que como Willax me dan las oportunidades de dirigirme al público. Y paso la voz que el otro jueves estoy organizando también una comida, un buffet que cuesta 30 soles creo, pero yo cobro 100 para que los 70 quedan para la campaña. Y así vamos haciendo las cosas, ¿no? Así que no tengo un despliegue publicitario como tienen otros candidatos. Mis paneles en medio de la jungla prácticamente han sido devorados. Lo mismo pasa con Rosa, me imagino. Estoy repartiendo fósforos, amigo. Yo también. Las mujeres del pueblo a la señora Nina Maki, dirigente, mujer de El Salvador, que me ha regalado cajita de fósforos, también le tengo, y a los muchachos, a los jóvenes de APP que me vienen acompañando desde la campaña municipal, ayer corriendo con la señora Nina Maki a lo largo de toda la caravana, pero ¿sabes qué, Jaime? Por camiseta, no como portátil, sí, por camiseta, por convicción, con la camiseta puesta, apuestan por mí. Y espero en el Congreso estar a la altura de las expectativas de tantos jóvenes. Como último tema, así que ahí está la transparencia, por lo menos, de cada uno de nuestros invitados. Como último tema, el tema del modelo económico ha sido constantemente mencionado. El presidente García dijo hace poco que los candidatos ya no ofrecían muchas propuestas porque casi todo ya estaba hecho y que básicamente los candidatos están mirando hacia adelante con las pautas económicas o las decisiones que se han tomado en este quinquenio. ¿Hay necesidad de modificar el modelo? ¿Por qué? ¿O hay que continuar lo que ya se ha venido haciendo? Doctora Mavila. En general, en el panorama político existe, entre comillas, cierto consenso porque el modelo económico sería exitoso. En Gana Perú pensamos diferente. Porque este modelo económico es un modelo económico neoliberal que, para intentar decirlo pedagógicamente, cambia
tiene una estructura de crecimiento sin redistribución de la riqueza. Tiene una estructura de crecimiento basada en una política principalmente extractiva que saca nuestros recursos naturales del país y no devuelve en producción nacional interna esa riqueza. Y por eso Gana Perú lo que plantea es un modelo económico en que hay que cambiar la manera de crecer. No quiero volver a citar el librito tan comentado, pero aquí se dice que después de 20 años de crecimiento hay que esperar un poco más para garantizar gradualmente políticas de redistribución. Y el tema es que usted, señora, usted, señor, ya esperó bastante el chorreo económico y por eso Gana Perú lo que plantea es cambiar la manera de crecer, cambiar el modelo primario exportador, crecer redistribuyendo ingresos, no primero crecer y después a las calendas griegas redistribuir, sino crecer redistribuyendo, lo que significa oponerse, por ejemplo, a las sobreganancias mineras, hacer una política fiscal y tributaria a los que ganan más, de alguna manera poner en el centro a las personas, poner primero el bienestar de la gente, enfrentando las grandes desigualdades que existen en nuestro país. Esa visión de que eso no significa oponerse al crecimiento, significa tener una visión de crecimiento con equidad, vincular el desarrollo al ejercicio gradual de los derechos económicos, sociales y culturales, no hacer propaganda de la educación, la salud o la alimentación, sino de alguna manera garantizar que con la economía nacional de mercado desarrolle la producción interna para que esa producción interna asegure pues la creación de una riqueza dentro de nuestro país. El modelo económico, Luis Iberico, bueno, 2 minutos. Que tenemos más de 50 años, hemos vivido ya las experiencias estatistas, nacionalistas, proteccionistas, que finalmente nos condujeron al descalabro económico, mientras otros gobiernos que optaron por la vía liberal de la economía empezaron a desarrollar y países que estaban detrás de nosotros como Chile ahora nos llevan 20 años de ventaja. El modelo económico va cumpliendo sus funciones y va cambiando según los tiempos. El modelo económico que estamos viviendo actualmente cumplió su función. En este momento hay crecimiento económico, no hay inflación, no hay colas para comprar una lata de atún, no hay colas para comprar gasolina, no hay hiperinflaciones, me parece que eso está bien. Pero si leen el librito que la señora Mavila ha señalado, se van a dar cuenta de que sí, en efecto, manteniendo lo bueno de este modelo, nosotros planteamos cambios sustanciales. Hay que cambiar el modelo primario exportador, por supuesto. ¿Quién va a decir que no hay que cambiarlo? Tenemos que pasar a la siguiente etapa, pero sin espantar a la inversión privada, ni extranjera ni nacional, porque le guste o no al comandante Humala, estamos viviendo de la producción minera básicamente, y eso felizmente nos da un respiro y ha hecho que la pobreza disminuya. Pero ahora hay que disminuirla más. ¿Recordamos el impuesto sobre carne, sí o no? Hay que ponerse en los momentos, ¿no? Cuando se dieron ciertos beneficios tributarios a la minería era porque nadie invertía un solo en el Perú, porque Sendero Luminoso y la delincuencia campeaban y no había actividad minera posible. Eso ya se va a acabar, así que no hagamos fantasmas donde no los hay. Ya la estabilidad tributaria se acaba en 2 o 3 años. Tirársela abajo ahora, para que lo sepa la gente que nos está mirando, significaría que el Perú se va a un tribunal internacional, así como lo hay para los derechos humanos, lo hay también para el comercio exterior. Chile negocia los por contratos supuesto, y nosotros también podemos negociarlos, no hay ningún inconveniente. Y eso no aplica normalmente. Lo que no queremos poner nosotros a la cabeza del gobierno es alguien que espante la inversión, porque es lo que necesitamos en el país para seguir creciendo. Y con PPK tenemos a uno de los más brillantes economistas del mundo, y creo yo que con él vamos a dar el gran salto hacia adelante, que ustedes lo pueden ver a través del internet. Nuestro pueblo ha sufrido en los últimos años. Sí, pues sí, que ha bajado la pobreza hasta el 40%, 30%. Vamos a ver, 2 minutos sobre el mismo tema. ¿Se están creando fantasmas ¿Ya le gustó la peleita, de Gana Perú o no? A ver, vamos a ver, doctora. No se está creando ningún fantasma en Gana Perú. De hecho, la sobreganancia minera es altísima. Yo puedo citar solo unas cifras, ¿no? O sea, en términos macroeconómicos, los mineros se han llevado más de 100 millones de dólares. ¿Y cuánto ha regresado eso al país? ¿Cuánto ha regresado en inversión de la producción interna? ¿Cuánto ha regresado en desarrollo agrícola? ¿Cuánto ha regresado en políticas de salud? El problema con la economía de extracción es que se lleva el recurso y se lleva el dinero, y eso no se invierte en el país. Por eso
La tesis del desarrollo de la economía nacional de mercado implica, por ejemplo, aplicar impuestos a los que tienen ganancias exacerbadas en nuestro país. Pero es estatismo lo que dice Luis Iberico. No, nosotros ya hemos pasado ya se puso corbata, la caída de la muralla, por favor. No, probablemente sí se puso corbata y a buen momento, le queda bien su corbata, pero también no porque PPK se ponga sombrero cajamarquino, le vamos a creer que es el más peruano que Machu Picchu, como dice Marisol Perestello, o que la política económica de la que es responsable y que no ha resuelto el problema de pobreza crítica de nuestro país y que no ha resuelto el problema del chorreo económico, ya no hablemos de estratos totalmente subalternos, de estratos medios, porque está esperando pues que haya un crecimiento durante por lo menos un quinquenio para después de ese quinquenio recién empezar. O sea, mañana vamos a crecer con el comandante Humala. No, yo creo que lo que vamos a hacer es cambiar el modelo económico para que en todo caso, imponiendo impuestos a los que más ganen, de alguna manera se asegure una redistribución desde el ámbito impositivo. Luis Iberico. Bueno, nosotros estamos planteando al contrario, que hay que bajarle impuestos a la gente para que pueda consumir más. La gente no es lo mismo que la sobreganancia minera. Yo no he dicho que hay que ampliar impuestos a todo el mundo, he dicho que hay que ampliar impuestos a los petroleros, a los que se llevan el gas, a los que se llevan todo lo que producen. Acá la señora Mavila considera que la inversión privada prácticamente viene a saquear y a robar al país. Nosotros no lo vemos así. No decimos eso. Vemos que ya las sobreganancias se van a acabar. Lo que se lleva en regalías. Podría conversar. Recursos naturales que el Perú. El turno a Luis Iberico, que es quien está haciendo pierde definitivamente. No nos exaltemos, tranquilidad. No estoy tranquila, Lucho, por favor. Las compañías mineras han hecho su labor en el Perú y en efecto nosotros somos uno de los países con mayor producción minera en el mundo y gracias a lo que recaudamos en impuestos, que dicho sea de paso, los impuestos que le sacamos a las mineras son mucho más altos que lo que Chile le saca a sus compañías mineras, eso es lo que están dejando en el país. Ahora, que hay que cambiar ese modelo para que en el Perú empiece una actividad productiva y esos minerales que salen de las entrañas de nuestra tierra sirvan para nuevos modelos de producción en el Perú, es cierto, pero eso no es pues condenar el modelo económico y decir mañana mismo llega el comandante Humala y se solucionó todo. No, esto exige tiempo. 5 años, 10 años es nuestra proyección para poder ir hacia el salto adelante. Lo contrario son cuentos de hadas, pues que no nos vengan aquí a decir que el comandante Humala, con un toque de su varita mágica, mañana solucionó los problemas del Perú, espantando a la inversión, que es todo lo contrario a lo que hay que hacer en nuestro país. El tema del modelo económico da para una ronda más, así que aún se quedan además nuestros invitados con cosas que decir. Doctora Mavila, últimos 2 minutos. ¿Qué problemas genera el modelo neoliberal? Para hablar con seriedad, para no personalificar la política, ¿no? El modelo neoliberal genera poco empleo, pues. Como se lleva los recursos naturales fuera, no genera empleo al interior del país. Es una máquina muy potente para exportar enormes beneficios fuera del país. El modelo neoliberal paga poco impuesto, pues, y está blindado fiscalmente. Hablemos, pues, de los contratos de estabilidad jurídica, que Chile, por ejemplo, renegocia, y que no son palabras sacrosantas, como creen aquí nuestros amigos que auspician, pues, el neoliberalismo en el país. Polariza el territorio, esquilma recursos no renovables. Los recursos que se llevan ya no se renuevan, por ejemplo en el caso de las minas, pone en peligro la mayor riqueza del país. Y ese modelo neoliberal no distribuye para crecer, ¿no? Y de esa manera no garantiza desarrollo económico y social a nivel interno. El crecimiento para nuestros amigos cultores del neoliberalismo se mide siempre en forma numérica, pero no se toma en cuenta el nivel de vida de las personas, no se toma en cuenta la diferencia entre territorios. Hablemos pues de las zonas altinas, de las zonas rurales. Ahí no llega economía de mercado ni capitalismo salvaje, ahí solo hay friaje y pobreza crítica. Nosotros queremos crecer, pero lo que pretendemos hacer desde la vertiente también no solo del crecimiento monetario e impositivo, sino también desde el crecimiento social y político. La ganancia, el crecimiento tiene que promover pues la reducción de la desigualdad, y eso no lo dice solo Ollanta Humala, esto es el programa de la socialdemocracia en Europa, altamente conocido. Tiene que promover empleos, salarios, derechos laborales y sindicales, tiene que desarrollar una política de pensiones, salud y educación.
En otras palabras, crecimiento tiene que ir junto con desarrollo económico y social. No es que seguimos creciendo 30 años más y algún día haremos desarrollo económico y social. Muy bien, la última intervención, Luis Iberico. Totalmente de acuerdo con Rosa Mavila, con una pequeña diferencia. Nosotros no vamos a espantar la inversión, al contrario, vamos a promover la inversión y especialmente empezar por la inversión nacional, que es lo que necesitamos en este momento para dar el siguiente salto hacia adelante. ¿O cree la señora Rosa Mavila que nosotros queremos que haya más pobreza en el Perú, nosotros queremos que no haya trabajo? Al contrario, lean ustedes las propuestas que estamos dando con una persona como Pedro Pablo Kuczynski, que tiene gran experiencia de gobierno y tiene una alta capacidad técnica, para que vean. Por ejemplo, muchos candidatos están hablando hay que aumentar el empleo en el país y están proponiendo 2,5 millones de empleos nuevos en los próximos 5 años. El crecimiento vegetativo del empleo, sin hacer nada, va a ser ese justamente, 2,5 millones de empleo en 5 años. Pero lo que está pasando, y lo dice PPK en su libro y lo decimos nosotros, es que el 65% de ese empleo es informal, es empleo al cachueleo, es empleo donde el trabajador no tiene seguridad social ni tiene jubilación. Felizmente ahora el Perú tiene una población mayoritariamente joven, y esa mayoría de jóvenes, de alguna u otra forma, mal que bien, están sosteniendo a nuestros adultos mayores, a nuestros viejitos. ¿Qué va a pasar dentro de 10 o 15 o 20 años cuando esos jóvenes ya no sean tan jóvenes y salgan del mercado laboral por la edad y no tengan jubilación? Por eso nosotros sí proponemos, por ejemplo, y a ver si me dicen que esto es neoliberalismo o capitalismo salvaje, que el trabajo tiene que ser remunerado, en planilla, con seguro médico y con jubilación. Ese es solamente uno de los ejemplos que podrían ustedes leer en nuestro libro que está colgado en la página web, en ppk.com, El Perú ahora o nunca. Así que no hay que tener miedo a estos que tratan de espantar diciendo neoliberalismo, pero hasta ahora no describen qué cosa es neoliberalismo. Y dicen hay que cambiar el modelo, pero no nos dicen con exactitud cuál es el modelo alternativo que plantean. Entonces, por favor, vayamos con tranquilidad a seguir con el crecimiento, pero que ese crecimiento sea inclusivo. La gente no está en contra del modelo, lo que quiere es ser incluida dentro de ese modelo que está produciendo, guste o no al comandante Ollanta-Humala, está produciendo crecimiento económico en el país. Muy bien. Pero eso por supuesto, permíteme, regálame medio segundo. El modelo económico. Para el gusto de PPK, las transnacionales que operan en el Perú han ganado el 2010 22,000 millones de soles, ¿no es cierto? Y el salario mínimo, sin embargo, es mucho menos hasta que en Ecuador. Lo mismo decía Velasco. Ese es el programa económico que Velasco, pretenden defender y mantener y sacralizar nuestros amigos neoliberales. Hay mucho que decir sobre el tema, hemos tenido amplio tiempo para poder comentarlo, se han tratado de respetar los tiempos y así, en promedio, ha sido. Respeto mutuo también. Gracias, doctora Mavila, muchas gracias por venir, candidata al Congreso por Gana Perú. Con el número 5 sin corrupción. Y Luis Iberico, candidato de el mapa con la A, con el número 3. Ahí está, los hemos escuchado a ambos sobre diferentes temas, ha sido un gusto tenerlos. Gracias nuevamente por haber participado de este debate. 9:01, usted está en el primer café, ya venimos. Faltó el café, ¿eh? Faltó el café. Y nos terminamos el agua. No, con cariñito nomás. Está bien, está bien. Está bien. Yo distingo, si me pones a Marisol, o Keiko, a los futbolistas, me encantaría. No, pues, eso es polarización. No, pero sí, claro. Con Marta Chávez. Lucho, que te vaya bien. Suerte en tu día sabático. Chao. Sí, nos vemos. Esperado día sabático. ¿Ah? Chaucito. Suerte, ¿ah? Permiso. Su cartera, señora. Uy. Cuidado. Millones. Permiso. Hasta luego.